Buenas tardes. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 8. Perdón. Buenas tardes. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 26. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que fue la distribución de frecuencias. Estuvimos realizando una tabla de distribución de frecuencia completa. Ahora vamos a concluir lo que le llamamos la práctica 2.1, que es elaborar otra tabla de distribución de frecuencia, pero con más elementos. Vamos a presentar pantalla. Tenemos aquí la práctica 2.1. En la clase anterior llenamos esa tablita con esos datos que nos dieron y respondimos esas preguntas. En la clase de hoy vamos a elaborar otro tipo de tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla no va para el examen, pero es bueno que la aprendan. Aquí dice los datos siguientes corresponden a los puntajes obtenidos en una prueba de admisión universitaria por una muestra de 50 estudiantes graduados de la escuela secundaria. Organice los datos en una tabla de distribución por intervalos, satisfaciendo los siguientes requisitos. Hay requisitos en esta que no hay en la anterior. Aquí dice que calcule la amplitud o el rango. Y vienen las preguntas. Para yo calcular el rango o la amplitud, yo expliqué parte ayer, pero para refrescar la memoria, ¿qué debo tener primero para calcular la amplitud o el rango? ¿Qué debo tener? El mínimo y el máximo. Exactamente, el valor máximo y el valor mínimo. El valor mínimo. ¿Y el valor máximo es cuál aquí? 33. Sigue buscando. 47. 47. ¿Y el mínimo cuál es? El 3. El 3. Regla de Sturges. Todo el mundo sabe la regla de Sturges. La regla primero se calcula el rango, valor máximo menos mínimo. Entonces viene siendo 47, que es el máximo, Sí. menos el mínimo. ¿Cuánto da? 44. 44. Entonces, si estamos claros de eso, tenemos el rango. Debemos buscar el número de clase, que es K, 1 más 3.3 logaritmo de... Debemos saber cuánto vale n en este ejercicio. ¿Cuánto vale n en este ejercicio? Encienda el 50. micrófono. 50, profesor. Dice que son 50. profe. Ok, son 50 datos, n vale 50, pero si usted cuenta los datos, se va a dar cuenta que hay 51, el último se elimina. Hay 51 datos por error en la práctica, eso lo voy a corregir más adelante. El último, el 17, se elimina, ahora quedan 50. De esos 50, si yo calculo la fórmula, ¿cuánto me da? 1 más 3.3 logaritmo de n, ¿cuánto da? 6.60. 660, y eso equivale a ¿cuánto? A 7. A 7. Muy bien, a 7. Cuando voy a calcular el intervalo de clase, aquí, intervalo de clase, el intervalo de clase me dice que no debo calcularlo, sino aquí el punto 3 me dice que debe ser 5. ¿De acuerdo? Dice que debe ser 5. Si usted calcula el intervalo de clase, usted divide 44 entre 7, le da 6.2. Y eso se lleva a 7. O sea, si es por la fórmula, el intervalo es de 7 en 7. Pero el ejercicio dice que debe ser 5, que lo haga con 5. Entonces usted tiene que cumplir el mandato, ¿ok? Ok. El mandato es 7, si lo calcula, pero ella dice que debe ser 5. Entonces usted le pone un 5. ¿Qué pasa cuando usted reduce el intervalo? Que el número de clases no van a ser 7, sino más. Ok.
Luego que tenemos eso, empezamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo se llama la variable que corresponde a esos datos? ¿Quién me dice? El puntaje. Puntaje, excelente. Puntaje. Esos datos son puntaje. Eso fue un examen que se dio y cada número de esos corresponde a los puntos que cada estudiante sacó en ese examen. 13 puntos, 10 puntos, 19 puntos, 23 puntos, etcétera. Puntaje, la variable. Entonces, después de tener la variable, podemos proceder a elaborar la primera clase. La primera clase, ¿en qué número debe iniciar? En 0. En 3. El 3. La clase debe iniciar en el valor mínimo. ¿Y el valor mínimo cuál es? El 3. 3. El 3. ¿Hasta qué número debe llegar la clase? Si va de 5 en 5. 3, 7. 4, 5, 6, 7. 7. 7. Si usted cuenta con su dedito, como yo dije, nunca se equivoca. Ay, sí. Si usted le quiere sacar 100 al examen, cuente con las manos. Eso me ha funcionado, profe. Ya lo sabe, yo lo utilizo también. Sí. La próxima clase, ¿dónde inicia? 8. 8. ¿Y dónde finaliza? El 12. 12. 12. La siguiente clase, El 13. 17. ¿dónde finaliza? 17. La siguiente clase, 18. ¿dónde finaliza? 23. 24. 22. 22. 22, perdón. 22. Recuerde contar con las manos. 18. La siguiente clase, ¿dónde inicia? 23. ¿Dónde 23. finaliza? 27. La siguiente clase, ¿dónde inicia? 28. ¿Dónde 28. finaliza? 32. 32. La siguiente clase, ¿dónde inicia? 33. 33. 33. ¿Dónde finaliza? 37. 37. En el 7. Ok. Ajá. ¿Cuántas clases tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Pero debemos hacer clase que abarque el valor máximo. Las clases deben abarcar el valor máximo y no hemos llegado ahí porque nos redujeron el intervalo de clase. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar más filas debajo para continuar. ¿Cuál clase sigue? 38. 38. Hasta 42. 42. la siguiente. 43. 43. Hasta 40. 48. 43, profe. Puso 23. 43 y 42. hasta 47. cuente con las manos. 43, 44, 45, 46, 47. 48. 47. 47. Dice 48, cuente con las manos. Inicia en el 43. 43, 44, 45, 46, 47. 47. Ya como abarca la última clase, el 47 cabe ahí dentro, no hay que seguir. Si existiera, el máximo fuera 48, hubiera que hacer otra clase. La clase. ¿Ok? Ujú. Eso Prueba es total. que tú no lo calculas con la fórmula. En el examen yo lo voy a dar para que ustedes lo calculen para que no pase este caso, ¿ok? Entonces, total. Si vamos a hacer el total, necesitamos que todo el mundo entienda cómo se elaboraron esa clase. Si alguien tiene duda, que pregunte. ¿Cómo se elaboraron esa clase? Que pregunte. Entonces, vamos ahora a lo que le llaman FI. Me imagino que el internet que está pésimo y no entendió. Eso es normal. Vea el video.
Si vamos a calcular FI, frecuencia absoluta simple, tenemos que hacer un conteo. A diferencia del ejercicio anterior, los datos estaban ordenaditos. Ahora los datos no están ordenados. Entonces debemos contar. Si inicio a contar, los datos que están desde el 3 hasta el 7, ¿cuáles son? Inicio en el principio. Desde el 3 hasta el 7, encontré un 4 aquí. Del 3 al 7. El 5 que está al lado del 25. Encontré un 6. Encontré un 5. Hay 2, 3 después del Son tres. 16. 2, 3. Hay otro después del 47. Un 5 en la esquina. 47, hay un 3, profesor. Hay un 7 aquí también. Es de 3 a En la 7. esquina. Un 5 en la esquina. Y un 7 Hay otro 5 después del 42. Otro 5. 7 al lado del 5. Un 7 al lado del 5. Ok. Un 7 al lado del 5. Revisa a ver si hay más. Creo que no. No, 10 son ya. Entonces son 10 datos. Del 3 al 7 encontramos 10 datos. Del 8 al 12, ¿cuántos datos hay? Hay un 10 en la esquina al principio. Del 8 al 12 encontramos un 10. Un Hay un 11. 8. 8. 11, profesor. Otro 10 al 12. 12. Un Hay 10 al otro lado 10. del Hablando del 4. 10. Un 9. Un 9. Un 9 al lado del 7. Otro del 7. 9. Otro después del 28. Otro 9 aquí. Un 10 Sí. abajo. 10 al lado del 42. Y un 10. Un 10. Otro 10. Después Otro del Un 10 día al lado del hay un 10. 5, profesor. Y después del 17 hay un 10. Después del 5, Después profesor. del 5 hay un 10. Entonces, 12. de 3. 12. ¿Dónde que estamos? De 8 a 12. Sí, 12. ¿Cuánto encontramos? 2. 12. 2. De 13 a 17, ¿cuántos numeritos aparecen? De 13 a 17. Encuentro uno aquí, un 13. Otro 13. Otro Un 13, 16, profesor. Estos Un 15. 15, Ese 16. En la línea de abajo hay un 16 y un 15, profesor. Un 14. Un 16. 14 Un 17, un 16 y un 15. y otro 15 Un último. Otro 15. ¿Cuántos son? 11. 11 números. 11. Del 18 al 22, ¿cuánto aparecen? 18, 22. Aquí está el 19. Aquí tenemos el 21. El 20, profesor. El 20 al lado del el 5. 20. ¿Y qué más? 19 y 18. 5 datos. Los 18. Otro abajo. 18 al lado del Y otro 10. 18 aquí. ¿Cuántos son? 6. 6. Si voy a buscar ahora, del 23 al 27, encuentro el 24, Un 25, profesor. el 25, Otro 25 en la línea de abajo. el 23 y el 25, 23. y ya. ¿Cuánto Cuatro. tengo? Lo gris. 4. 4. Si voy a buscar de 28 a 32, ¿cuánto tengo? De 28 a 32. 33. No, Tengo perdón. 28 aquí. Sí, y tengo 28. 28 aquí. Tengo 2. ¿De acuerdo? 2. Si voy a buscar del 33 al 37, 33, 37, tengo un 34. 33, son 33, 34. Y ya. 35. tengo un 35. Ya, no es más. Entonces tengo 3 valores ahí. 3. Voy a buscar del 38 al 41, al 42, perdón. Tengo uno que es el 42, ¿cierto?
32. Y si voy a buscar del 43 al 47, tengo uno también. Es el 47. 40. Entonces, ahí finalizamos el conteo. Vamos a ver si contamos bien, debe dar 50. Vamos a sumar ahora. Sí, da 50. A ver Yo si lo da sumé. 50. Dio 50. Entonces, ¿alguien tiene Sí. pregunta de eso? ¿Preguntas? No. Yo tengo una pregunta, profe. Ajá, dígala. Sí, lo que pasa es que a veces me he conectado un poquito tarde, ayer también. Ajá. Y, Y no ve los videos. sí, claro, lo veo, claro que sí. Ajá. Pero donde dice el puntaje, ¿verdad? Ajá. Donde dice, cuando usted dice 3, 7, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué se le suman 4? ¿Por qué? No se le suman 4, se le suman 5, porque el intervalo de confianza aquí dio 5. Eso se llama, perdón, de que intervalo de confianza. Intervalo de clase. El intervalo de clase, que estaba dando otra clase que es diferente. El intervalo de clase es igual a 5. Quiere decir que los datos van la clase de 5 en 5. Usted empieza con su mano, usted inicia en el número menor. ¿Cuál es el número menor? El 3. El 3. Entonces usted, el primer dedo es el 3. 3, 4, 5, 6, 7. Termina en el 7 de 5 en 5. Porque el 3 es inclusive, lo incluye. 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el 3 termina en el 7. La otra clase, ¿dónde inicia? El 8. ¿Y El dónde 8. termina? El En el 12. 12. Si usted cuenta con sus dedos, 12. usted va a iniciar en el 8 y va a terminar en el 12. Usted quiere saber si va de 5 en 5. Usted agarra un límite cualquiera de eso, el 18, y le resta 13. ¿Cuánto le da? O agarra el 8 y le resta 3. ¿Cuánto le da? Da 5, quiere decir que va de 5 en 5. Aunque usted lo vea ahí que son 4, no se restan los números, sino que se cuentan con las manos y se resta el límite inferior menos el anterior. ¿Ok? ¿Se le fue la duda o le queda algo? Jacqueline como que sabe mucho. No, profe, yo veo los videos porque mire, yo quiero salir de esta. No, ya usted salió. Si el problema es usted salir, tiene 70. Váyase. Una preguntita. Dígame. Ibelis Díaz. ¿Por qué la segunda clase comienza en el 8? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la segunda clase empieza en el 8? Mi amor, porque esta termina en el 7 y esta inicia en el 8. En estadística, tú puedes poner así, mira, de 3 a 7. Y la otra de 7 a 11, a 12. En estadística, tú lo puedes poner así, ¿verdad? Pero tú sabes cuál es el problema de ponerlo así. Espérese, que hay alguien que está interrumpiendo. En estadística se pueden hacer de dos formas. Tú lo haces así, de 3 a 7 y de 8 a 12. O si quieres lo haces de 3 a 7 y de 7 a 12. Pero ¿qué pasa ahí? Que si una persona tiene 7 años, digamos que eso sea edad, si una persona tiene 7 años, tú no lo puedes poner ahí arriba, porque ahí arriba no incluye el extremo, el 7. Entonces, si una persona tiene 7 años, debe incluirla aquí como quiera. Ejemplo, tú lo pones así, mira, de 3 a 8 y de 8 a 12, para explicarte más claro. Si una persona tiene 8 años, tú no la puedes incluir aquí, porque aquí solo llega hasta el 7. Aunque diga un 8, ese 8 no lo incluye. Entonces, si una persona tiene 8 años, debe colocarla aquí, de 8 a 12. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso confunde a los estudiantes. Los maestros que dan esa tabla así, con el mismo número límite superior y el mismo inferior inicial, los estudiantes terminan nunca aprendiendo. Por eso hay gente que da 4 veces la materia y nunca la entiende. Entonces yo
lo utilizo así, con límites separados. Ahora, si usted ya lo entiende así, usted me lo puede hacer así, pero usted debe saber que si una persona tiene 7 años, no cabe ahí, 8 años, no cabe ahí, sino que va aquí en la siguiente. Entonces, ¿para qué ponerlo así si el 8 no lo incluye en la primera? Para eso lo hago así y el 8 lo incluye en la segunda directo. Eso es lo que le puedo decir. No sé si me entendió. Si no me entendió, pregunta de nuevo. Si no, continuamos. Diga. Escucho. Estamos mudos aquí. Aquí dice los micrófonos. Están desactivados. ¿Verdad que sí? Que se me olvida. Gracias. Ahora diga. ¿Están activos los micrófonos? Pasado, se entiende todo bien, profesor. Sí, profesor. No tiene Eso está por qué. pila de Como fácil. le dije, usted va a tener dos formas de hacerlo. Una con los mismos límites. El último es el mismo que el primero de la siguiente clase, pero se puede confundir. Es mejor tenerlo separado. Si eso es edad y una persona tiene 3 años, yo vengo y pongo un palito aquí, porque va ahí dentro del 3. Si una persona tiene 4 años, yo pongo otro palito ahí. Si tiene 5 años, ahí. Si tiene 6 años, ahí. Si tiene 7 años, ahí. Si tiene 8, ya usted sabe que ahí no va, sino que va en el siguiente. Pero si los límites son iguales, hay gente que se confunde. ¿Ok? Entonces, después de la FI, que fue un conteo simple, simplemente saber aquí cuántos números correspondían a esas clases, lo hicimos entre todos, vamos a hacer la FR ahora. Frecuencia relativa. ¿Quién me dice cómo se hace la frecuencia relativa? ¿Qué divido? Yo, profe. Diga. Yo, profesor. Yesenia. Yo. Ella Se que- divide Dividiendo. el 10 entre el total de 50. ¿Y cuánto da ya? El número de clase. Ahí tenemos que buscar la calculadora, profe. ¿Cuándo tengo calculadora? 0.20, profesor. 0.2. 0.20. Hay gente que le pone 0.20. 0.2 y ese es otro error del examen. Maestro, ese examen me corrigió mal porque yo hice eso bien. Si usted ve un 2 ahí, 0.2. usted cuando esté sumando va a creer que es un 2 y no es un 2. Que Es un 0.02. Es un 20. 0.20. Es un 20. 0.20. Eso no es un 2, es un 20. Si usted lo cuenta como un 2, todo lo que sigue le va a salir mal. ¿Ok? Ay, sí, un numerito te daña el ejercicio. Ya lo sabe. Entonces, 12 entre 50, la siguiente. ¿Cuánto da? 0.24. La siguiente. 0.22. La siguiente. 0.12. La siguiente. Espérate. 0.80 sería. 0.4. 8. 0.04. Ok, la siguiente 04. Siguiente. 06. 0.06. 0.02 y 0.02. Y si usted suma, 0.02. tiene que darle 1. Cero Si lo hizo bien, tiene que darle 1 el total, que es el 100%. Profe, una pregunta. ¿Eso siempre tiene que dar 1? Claro. Sí. Siempre. Suma toda la Sí, probabilidad. porque es el 100%. 1 obligatoriamente, si no está mal. Ok. Ahora va la... No, ahora va algo nuevo. Aquí dice toda la frecuencia, miren. La tabla debe incluir las columnas, intervalo, punto medio, frecuencia simple, acumulada, proporciones y porcentaje. Y porcentaje. Entonces significa todas. Hay una que es esta frecuencia porcentual, pero voy a tener que darla hoy porque me la exigen. El 0.20, ¿cómo usted lo lleva por ciento? ¿Qué me dice, Jacqueline? Dígame. ¿Cómo usted lleva ese 0.20%? Multiplica por qué. Por 100, no. profesor. Por 100. Y si multiplica por 100, 20. Por 100. y la siguiente, ¿cuánto es? 100. La siguiente. 24. 24%. Pero es lo mismo, maestro.
No es lo mismo. Pero tienes que colocar el como el 100% valor. de los No es lo mismo 0.22 que 22. No es lo mismo. Exactamente. Por ciento, la siguiente. 12%. 12%. La siguiente. 12%. La siguiente. 8%. 8%. La siguiente. 4%. La siguiente. 6%. 6%. 8%. 2%. 6%. 2%. 2%. Y la siguiente. 2%. 2%. Y el total tiene que darle 2%. 100%. Ok. Yo utilizo esa frecuencia relativa y cuando la voy a interpretar, usted dice el 20%. Que diga 0.20, usted la lee el 20%, el 24%, para no hacer estas. Pero en esta tabla dice que haga estas también. Ok. Ahora, ya hice las 3 frecuencias. ¿Usted tiene preguntas sobre alguna de ellas? No. Maestro, tengo una duda. Maestro, disculpe. Ahí se está cortando. Espérese. Diga ahora. Disculpe, en la segunda columna, donde está el 0.20, Ajá. ¿de dónde salió, cómo salió ese resultado? Ahí fue que no entendí. Escriba que FR, escriba en su cuaderno, que FR significa frecuencia relativa. Escriba. FR es igual frecuencia relativa. ¿Escribió? Sí. Es igual frecuencia relativa y se busca dividiendo cada número de la frecuencia absoluta entre el total. La FI. Cada número entre el total de FI, usted puede poner ahí. Cada número entre el total. ¿De dónde salió el 0.20? 10 entre 50. Ahí le salió el valor. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Sí, mi amor. Te amo. Entonces yo creo que sí que entendió, ¿verdad? La segunda es 2 entre 50, que da 0.24 y así continúa. ¿Alguien tiene más preguntas de eso? No, sí. ¿Sí o no? Si no, vamos a buscar el No, profesor, estamos claros. punto medio. Usted le puede poner XI si gusta, pero tiene que escribirlo en su cuaderno. XI significa punto medio. Y si no gusta, le pone PM, que es punto medio también. Como usted quiera. XI o PM, punto medio. ¿Cómo le quiere poner? Usted sabrá. PM. Maestro, Diga. Se le puede el poner punto PM, medio- profesor. permiso, el punto medio siempre se va a colocar ahí o al Usted lo final. coloca donde usted quiera en la tabla. Yo lo puse al final, por eso le estoy preguntando. Vamos a ponerlo ahí. Pero si usted quiere lo pone al final, no importa el orden. ¿De acuerdo? Ok. No importa el Sí. orden. Pero yo lo voy a poner ahí. El punto medio se busca, ¿alguien sabe? Se suman los Sí, valores del él dice- puntaje y luego se divide por 2. Ok. Usted Entre suma ese 3 que está ahí para la primera con ese Más 7 7 que está ahí. y se divide entre 2. ¿Cuánto le da? 3 más 7. 10. 10 sobre 2 a 5. Así, Sí. claro. Medio, el valor que va en el medio de esa clase se llama el 5. La Exacto. segunda, el punto medio, ¿cuánto da? 20, entre 2 a 10. El siguiente, 15. el 15. siguiente. 20. 20. Entonces, si usted se fija en el punto medio, ¿cuánto están aumentando? 5. 5, profesor. Yo tengo que calcularlo porque usted sabe que el 25, después el 30, después el 35. después el 40. 45. ¿Y abajo qué? Nada, abajo no va nada. Rayita. Ok. Ok. Entonces, ¿alguien no entendió el punto medio? Bueno. Profe, el por ciento,
Multiplica por 100 la FR. La FR, multiplíquela por 100. Oye, profe. Diga. Maestro, ¿por qué se divide entre 2? ¿El qué? ¿Por qué esa es la fórmula? La fórmula para tu El buscarlo. punto medio. Punto medio. Mira la fórmula aquí para que la copie si no la tiene. Punto medio es igual límite inferior Al límite. Al más límite inferior. límite superior El límite y el resultado se Se divide entre 2. Esa es la fórmula. ¿Tú sabes lo que es una fórmula? Es algo que es fijo, que constante. viene de fábrica. Viene de fábrica por quien se la inventó. Quien se la inventó dijo que así que se busca y así. Pero hace día que usted está explicando eso, profe. Desde el primer día. Sí, pues. Los Sí, la videos gente que lo entiende. Se puede preguntar, lo que no se puede quedar con la duda. La fórmula es sumar los dos límites, los dos numeritos y dividirlo entre 2. Así se busca el punto medio. ¿Qué significa medio? Que está en la mitad. Entre el 3 y el 7 está el 5 en la mitad. Del 3 al 5 hay 2 números y del 5 al 7 hay 2 números también. Está medio a medio el 5. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, si ya entendimos ese asunto, vamos a ver las frecuencias acumuladas ahora. Primero se acumula la absoluta, la primera. Maestro, permiso. Dígame. Y disculpe. Hace rato le iba a hacer una pregunta, pero fue que el micrófono pensé que lo hubiera encendido y no estaba encendido. Hay una pequeña duda que tengo en la segunda línea. Ajá. ¿Cómo usted dividió para que se le diera así, el 50? ¿Cuál 50? Ese. Ajá. Es en esa línea. Ese 50 no se divide. Ese 50 tú lo buscas. El total de datos, aquí tú lees el título. ¿Cuántos datos que son? 50. Míralo Pero yo ahí. digo al principio, o sea, desde el principio, la fila número 2. Ok, vamos a ver. ¿Cuál fila es la número 2 que dio 50? La FI. La FI. Ajá, la FI. Profesor. Esa FI, que ¿por qué me dio 50 ahí abajo? No, en la línea desde el principio. ¿Cómo Esa, usted la dividió? Ajá. Eso no se divide. Eso se crea. Esas se llaman las clases. Escriba ahí clases. Eso se llama clases. Y eso se crea con el número menor de los datos que te dieron. ¿Cuál es el número menor ahí en ese conjunto de datos? El menor nosotros lo sacamos y dice que es el 3. Es el número menor. Con ese número tú inicias. ¿De cuánto en cuánto vas a hacer la clase? Dice aquí el intervalo de clase. Escribe que IC significa intervalo de clase. Entonces, el intervalo de clase dio 5. O dijeron más bien que debe ser 5. Entonces, quiere decir que la clase van de 5 en 5. Si tú inicias el número 3 y agarras tu manita, inicia el primer dedito con el 3, ¿dónde termina? El 8. El 7. En el 8. ¿Cómo 8, muchachos? Perdón. Si usted empieza en el 3, 3, 4, 5, 6, 7, la clase termina en el 7. La siguiente clase inicia en el número siguiente, que es el 8, y cuenta con la manita 5 números, incluyendo el 8, y termina en el 12. Sí, maestro, pero perdón, yo no me refiero al puntaje, sino a la FI. Esa es la FI. La que está al lado. ¿De dónde sale FI? Mire, 10, el 10. Usted tiene una clase que se llama de 3 a 7. La primera clase es de 3 hasta 7, es intervalo. Usted debe ir aquí a los numeritos que le dieron y buscar cuántos números hay de 3 a 7. Los verdes. De 3 a 7, nosotros encontramos un 6, que está dentro de 3 a 7. Encontramos un 4, encontramos un 5, encontramos 2, 3, encontramos otro 3. Otro 7, 7, 5 y 5. Usted lo suma todo. ¿Cuántos números aparecieron de 3 a 7? 10 números. 10. Ok, 10. entiendo. Gracias. Ahora buscamos de 8 a 12. ¿Cuántos números hay de 8 a 12? Los morados. Encontró un 10, un 11, un 8, 10, un 12, un 10, un 9, un 9, un 9, un 10, un 10 y un 10. Usted lo suma. 10, dieron un 10 12. y un 10. Ahí aparecieron los números. Ok. Sí, ahora entiendo. Gracias, maestro. Continuamos. Ahora viene la frecuencia acumulada de la primera
primera columna de las frecuencias absolutas, frecuencia absoluta acumulada. Cuando dice menos, es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Y el primer número de arriba cuál es? 10. El 10. El 10. Si le sumo el número siguiente, ¿cuál es? 22. 22. Más el siguiente. 33. 33. Más el siguiente. 39. Más el siguiente. 43. 4. 40. 43. Más el 43. siguiente. 45. Más el siguiente. 48. Más el siguiente. 49. 50. Si usted acumuló bien, debe darle el mismo número que dice aquí adelante, 50. Si acumuló bien. Entonces, vamos ahora a acumular la absoluta de abajo a arriba. Cuando dice más, es de abajo hacia arriba. Hacia arriba. Si empieza por el primero de abajo, es el 1. El 50. El 1 el 1. El 50 no, el 50 es el total. El último número es el 1 de la clase. 1 más 1. 2. Más 3. 5. Más 2. 7. Más 4. 11. Más 6. 17. Más 11. 28. Más 12. 36. 40. 40. Entonces, pregunte si no entendió esa parte. Estamos acumulando FA menos significa de arriba a abajo y FA más significa de abajo a arriba. ¿Entendió o no entendió? Entendimos. Bueno, si entendimos y no hay pregunta, vamos a entrar de nuevo, a cerrar la conferencia para entrar de nuevo, para seguir grabando el video porque faltan muchas tablas que nos quedaron. ¿Ok? Profesor, para que después le deje tirar una foto yo. Toma ahora cuando entra el mismo link. Ok.